Hola, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. Claramente esto es una continuación de suelos, lo que vendría a ser parte 2. Y si aún no han visto el video anterior de suelos, les estaré dejando el link en la parte superior, y con ello nos podemos ir adaptando a este nuevo tema que abarcaremos hoy en día. El tema correspondiente viene a ser las características resultantes. Principalmente hablaremos sobre las características físicas, y con químicas y biológicas esto se estará subiendo en un próximo video. Bien, en las características resultantes físicas tenemos a la textura. Esta es una de las propiedades más importantes del suelo, y en las cuales nos indice muchas otras cosas, características o las propiedades del suelo, ¿no? También la textura se va a referir a los porcentajes de arcilla, de limo y de la arena. Esto se considera que un suelo presenta buena textura cuando la proporción de los elementos que lo constituyen le van a brindar a la planta la posibilidad de ser un soporte en la cual le va a permitir un buen desarrollo radicular. También le va a brindar un adecuado nivel de nutrientes, ¿no? Para que con ello la planta pueda tener un buen desarrollo. Por otra parte, también se podría decir que la textura del suelo va a depender de la naturaleza, específicamente de lo que vendría a ser la roca madre y de los procesos de evolución del suelo. Esto va a ser el resultado de la acción e intensidad de los factores de la formación de suelo. Bien, el triángulo textural. El triángulo nos va a permitir hallar la clase textural, ¿no? Esto se utiliza hoy en día en lo que va a hacer referencia a un triángulo equilátero, donde un lado del triángulo va a corresponder a la arcilla, al otro al limo, y el último, lo que vendría a ser el tercero, a la arena. Bien, cada uno va a corresponder o cada uno de sus lados se encuentra graduado de 10 en 10 y va de 0 a 100, como se puede observar en la imagen, ¿no? Y sobre la retícula se transporta la cantidad de elementos que representa. En el interior del triángulo está dividido en casillas. Cada una de ellas va a representar una clase textural del suelo, caracterizado por la proporción de los elementos que son dominantes, ¿no? Bien, ahora tenemos la importancia de la textura. La textura es estable en el tiempo, es decir, que esto no se puede modificar a escala agrícola, y también por otro lado influye en las demás características, tanto como física, químicas y biológicas, ¿no? Aparte, tiene una enorme importancia económica para el trabajo del campo, ya que influye decisivamente en el comportamiento del suelo respecto a su capacidad de retención de agua y nutrientes, ¿no? Así, entre otros componentes como la materia orgánica, va a definir el tipo de arcillas que va a tener el suelo, ¿no? Lo que vendría a ser esto muy importante para las plantas. Bien, esto vendría a ser lo que son las partículas del suelo. El tamaño de las partículas del suelo afecta al tamaño de los poros, ¿no? En el caso de la izquierda, las partículas son pequeñas y los poros entre ellas también. En el otro caso de la derecha, las partículas y los poros entre ellas son un poco más grandes. Bien, para entendernos un poco mejor, durante la irrigación estos dos poros se llenan de agua, mientras que cuando el agua ya es absorbida por las plantas o se desplaza en las partículas grandes, es donde va a ingresar el aire, ¿no? Ocupando ese lugar
que va quedando vacío por el desplazamiento del agua. En la influencia de la textura, esto va a influir en lo que vendría a ser la porosidad total, y por lo tanto va a afectar también a lo que es a la densidad parental, a la aireación, a la retención y movimiento de agua en el suelo, al drenaje y a la permeabilidad, también al desarrollo de la estructura y estabilidad de agregados. Va a tener una fertilidad, a la fertilidad y al contenido de materia orgánica, al laboreo del suelo, a riego y fertirriego, y por último también tenemos a lo que vendría a ser a la adaptación de algunos cultivos, ¿no? Lo que vendría a ser el textura del suelo va a tener algunos conceptos, como se puede observar en el cuadro de la parte derecha, ¿no? En donde nos va a dar conceptos como qué tipos de textura del suelo va a tener una buena filtración de agua, aireación, retención de agua, erosión, retención de nutrientes, la mineralización de materia orgánica, la facilidad para formar buenas estructuras, como voy a mencionar en algunos, como en el caso para una buena retención de agua, es esto tener en cuenta de que las arcillas nos van a proporcionar esta actividad, ¿no? En la cual va a retener mucho más agua, como es en el caso del arenoso o franco. Bien, las arcillas. Bien, pasando al tema de arcillas, desde el punto de vista químico, las arcillas constituyen el componente más importante de la fracción mineral del suelo, ya que están constituidas por partículas cargadas capaces de interactuar con la solución del suelo. Para entendernos un poco mejor, hablaremos del origen, ¿no? Los minerales de arcilla son aminosilicatos que están constituidos básicamente por el silicio, aluminio y oxígeno, además de otros elementos como el sodio, calcio, potasio, magnesio y fierro. Desde la antigüedad se sabía que algunos componentes del suelo son capaces de intercambiar bases, ¿no? Si sometemos a una muestra de arcilla a un electrólisis, en el añodo se acumula lo que es el sílice, la alumina, el óxido de hierro, y en el cátodo se depositan lo que vendría a ser el potasio, el sodio, el calcio y el magnesio, entre otros cationes. También las arcillas son un conjunto de minerales de origen secundarios, de forma en el proceso de alteración química de las rocas. Estos, en pocas palabras, van a poseer un tamaño coloidal, con una estructura cristalina bien definida y un gran desarrollo superficial, con propiedades físicas, químicas, responsables en gran parte de la actividad física-química del suelo, ¿no? Bien, lo que vendría a ser estructura de las arcillas de los tetraedros. Bien, todos los silicatados están constituidos por una unidad estructural común, donde un tetraedro de coordinación silicio-oxígeno, bueno, en este caso el silicio va a estar situado en el centro del tetraedro de coordinación y va a estar rodeado por 4 oxígenos situados en el vértice, ¿no? Como se puede observar en la imagen, donde este grupo tetraédrico se encuentra descompensado eléctricamente, ¿no? Por lo que los oxígenos se coordinan a otros cationes para compensar sus cargas. Dependiendo del número de oxígeno, se coordinen a otros silicios y se origina los grandes grupos de silicatos. En la estructura de las arcillas octaedros,
tenemos que en el cuarto vértice, lo que vendría a ser el vértice superior, se une a un catión de coordinación octaédrica. Generalmente el catión octaédrico es el magnesio o el aluminio. De esta manera la estructura de estos minerales están formados por un ampliamiento de capas, tetraedros y octaedros, formando estructuras laminares. También tenemos que las capas se unen mediante oxígenos y compartidos. Por otro lado, se trata por lo tanto capaces sin mediante unidades y difíciles de separar. En tipos de arcilla tenemos, según el modelo de resección, se van a formar dos tipos de lámina con diferentes estructuras. En el primer modelo tenemos con una capa de tetraedros y otra de octaedros, y como segunda tenemos con dos capas de tetraedros que engloban a una de octaedros. Bien, las capas de tetraedros y octaedros no están aislados, sino que comparten planos comunes, en lo que los oxígenos están unidos simultáneamente a un silicio tetraédrico y a un magnesio o aluminio octaédricos. Bien, entre las capas tetraédricas y octaédricas se va a producir una sustitución entre lo que son los cationes, que cuando son de distintas valencias va a crear un déficit de carga, y para compensarlos van a ser atraídos por otros cationes que se inducen entre las láminas, y son los llamados cationes interlaminares. Y dependiendo de los cationes interlaminares atraídos, va a aparecer o va a dar origen a las distintas especies de minerales que lo estaremos viendo a continuación, ¿no? Bien, a las arcillas, como el primer modelo de resección, donde se mencionaba con una capa de tetraedros y octaedros y otra de octaedros, se van a formar las granolitas, las aiositas, a las diquita, a la nacrita, a la dobasita y a la antigorrita. Bien, en este caso vamos a hablar sobre las kaolinita, ¿no? Donde se está formada por una capa de tetraedro de silicio y oxígeno, sobre la que se sitúa otra capa de octaedros de hidróxido de aluminio con los vértices compartidos. También tenemos que la fórmula general de las kaolinitas es esto: 4 silicios, 4 aluminios y 10 oxígenos y oxígeno e hidrógeno 8. También en lo que es la capacidad de intercambio catiónico, viene a ser muy baja, ¿no? Donde lo que explica la baja fertilidad de los suelos ricos en lo que vendría a ser las kaolinitas, ¿no? Esto se van a perder aquí gran cantidad de cationes, lo que vendría a ser esto muy importante para las plantas, y va a generar suelos ácidos, lo que no es esto muy deseable para los cultivos. También tenemos que cada unidad fundamental se une a la siguiente por puentes de hidrógeno. Este está unido, y la cual no permite que entre moléculas de agua o iones en la estructura, donde la capacidad de cambio, esto provoca que sea baja. Bien, como arcilla del 2.1, donde teníamos que eran con dos capas de tetraedros que engloban a un octaedro. Tenemos a las moridonita, a las vermiculita, a la pirofilita, a la glauconita, a la hectorita, a la beidelita y la hillita no expansible, ¿no? Bien,
En este caso tomaremos a varios de ellos, empezando con las mogmorillonita, en la cual se menciona de que no ofrece una buena cristalización, ya que las capas se unen mediante fuerzas de Van der Waals. También tenemos que la entrada de agua y cationes entre las capas es muy fácil, lo que permite una fácil de expansión de REP. En lo que concierne a lo que es la capacidad de intercambio catiónico, es muy elevada, de 80 a 150 mols por kilogramos, donde la separación entre las capas es de 14.2. También son arcillas hinchables que aumentan de tamaño cuando estas van a absorber agua, y las grietas en el suelo arcillosos secos se deben a la pérdida de agua, lo que induce a la pérdida de volumen. Bien, ahora tenemos a las micas. Las micas son minerales de 3 capas, pero distintos a las mogmorillonitas, donde la celdilla elemental viene carga negativamente, pero se compensa mediante las entradas de iones de potasio. En las micas existe mayor carga dentro de la lámina elemental, lo que le confiere propiedades características. En este caso, el potasio permanece fuertemente retenido, haciendo que el mineral no sea expansible, o sea, no pueda recoger a otros cationes. Y la capacidad de cambio catiónico es baja, y el espaciado entre capas es constante, o sea, se va a dar de 10. Luego tenemos a la hillita. La hillita son minerales de 3 capas, donde la sustitución es de silicio por aluminio. Es menos intensa, y al tener menor carga negativa, el potasio no se retiene de manera tan fuerte, de modo que pueden entrar iones de tamaño parecido o menores si están hidratados, y el radio iónico total se asemeja. Por lo tanto, el espaciado de las capas es variable, aunque no tanto como en las mogmorillonitas. En la relación superficie-volumen es semejante a la de las mogmorillonitas, mientras que su capacidad de cambio es algo menor, ¿no? Bien, ahora tenemos a la clorita. La clorita presenta muchas situaciones isomórficas en las capas tetraédricas y octaédricas, como el aluminio por el silicio, magnesio, al aluminio por el silicio y el magnesio por el aluminio. También la disminución de carga es compensada mediante una capa octaédrica que se intercala entre las láminas, y la expansión de la red es difícil, así como la entrada de moléculas de agua y cationes. En las verniculitas no son muy frecuentes. Esto vienen a ser arcillas de tipo intermedio entre las cloritas y las micas, y la expansión de la red es fácil, lo que permite la entrada de agua y cationes que van a sustituir al magnesio. La estructura es la forma en que se agrupan las partículas minerales, ¿no? Claramente hay que tener eso en claro. Es uno de los primeros procesos que ocurre en el suelo, junto con la incorporación de la materia orgánica, conjunto que hace diferente al material geológico. Las unidades estructurales vienen a ser diferentes entre sí y están separadas entre sí por los poros, ¿no?
se asemeja a un edificio, así en forma de ladrillos como arena, limo y arcilla, y el cemento lo que vendría a ser esto, la rizósfera y las micorrizas, ¿no? En la cual va a generar un enredado, como se podría decir. También esto nos permite, siendo esto el indicador del comportamiento y del equilibrio de los componentes minerales, gaseosos y líquidos, ¿no? Primero también se agrega las partículas, luego se van a ir agregando los submicroagregados, los microagregados y por último los macroagregados. En factores de formación de agregados tenemos a la presencia de coloides orgánicos, lo que vendría a ser el humus, e inorgánicos, arcillas silicatadas, el óxido de fierro y aluminio con cargas eléctricas, a cationes intercambiables como el calcio, el magnesio, el potasio, que se neutralizan con eficacia las cargas eléctricas negativas de los coloides, a diferencia del sodio. Son cementantes inorgánicos, o el óxido de fierro y aluminio. También va a tener factores de la textura del suelo, a la macro y a los microorganismos del suelo, a los residuos orgánicos, a la humedad, a la estabilidad estructural, a la capacidad que tienen los agregados para conservar su forma cuando se humedece o se seca. Bien, pasando a su clasificación, tenemos a la masiva, sin estructura o estructura amorfa. Aquí la filtración va a ser un poco más lenta. En la granular tenemos que es una esfera porosa, imperfectas, de tamaño pequeño, y esto va a proporcionar una buena filtración. De bloques son agregados de equidimensionales, angulares, superficies planas que forman ángulos y subangulares, superficies redondeadas, y nos van a proporcionar filtraciones moderadas. A laminar, donde las partículas se distribuyen a lo largo de un plano, generalmente horizontal, varios planos o placas hacen lenta la filtración. Y por último tenemos a la prismática, donde los agregados son alargados, con suficiente verticales limitados por formas angulares o superficiales rodeadas, y según la categoría la estructura puede ser friable, débil, moderada y fuerte. Bien, durante sobre la formación de la estructura existen tres teorías sobre la formación. Primero tenemos a Williams, donde menciona que la formación de suelo se da debido a la formación de la estructura, se da debido a la intervención de la materia orgánica. Russell menciona que es a la intervención de las moléculas polares del agua y de los cationes. Y Emerson menciona que, según su teoría, da a conocer que la estructura se forma a través de la intervención de radicales orgánicos y dominios arcillosos con diferentes orientaciones. Bien, en el deterioro de la estructura tenemos a la compactación, donde es la reducción del volumen ocupando por el suelo, generando un incremento de la densidad aparental y una reducción de la porosidad, cuyos efectos a niveles de planta van a ser su crecimiento radicular superficial, deficiencias nutricionales, baja filtración, baja o escasa lixiviación de solutos, anoxia del suelo. Y el otro que deteriora a la estructura vendría a ser la presencia de sodio, en la cual rompe, ¿no?, la conexión de los minerales del suelo, deteriorando así la estructura. Bien, en importancia de la estructura tenemos, esto nos va a permitir tener una buena retención y movimiento de agua, a la circulación del aire,
al laboreo, a la transferencia de calor, de menor densidad aparente, a mayor porosidad, menor conductividad térmica. También otro punto muy importante en la cual nos va a proporcionar es un desarrollo radicular para las plantas, la densidad aparente, la porosidad, la susceptibilidad a la erosión, ¿no? Esos son algunos puntos importantes que nos va a ofrecer la estructura. Bien, en lo que vendría a ser la densidad aparente, la densidad viene a ser la masa sobre volumen, mientras que la densidad aparente se define con el peso del suelo por unidad de volumen del suelo inalterado, tal como se muestra en esta naturaleza, ¿no? Lo que vendría a ser gramos sobre centímetro cúbico o toneladas sobre metros cúbicos. Esta es una función de la estructura. También tenemos lo que es la densidad real, donde es el peso de la unidad de volumen de los minerales del suelo en gramos sobre centímetros cúbicos. El promedio aproximado de la densidad real es de 2.65 gramos sobre centímetros cúbicos. Esto depende de las partículas del suelo. Por otro lado, tenemos los factores que afectan a la densidad aparente. En efectos de la textura del suelo tenemos al tamaño de las partículas, a mayor tamaño, mayor densidad aparente. A mayor proporción de poros, menor densidad aparente. A mayor agregación, mayor porosidad y menor densidad aparente. Especialmente con los agregados esferoidales, ¿no? También tenemos el efecto de la profundidad en el perfil. Tenemos que a mayor profundidad, mayor densidad aparente, mayor compactación, menor volumen, menor cantidad de poros. También tenemos a mayor compactación, mayor densidad aparente, y a mayor contenido de materia orgánica, menor densidad aparente, ¿no? Bien, ahora seguimos con la importancia de la densidad aparente. Esto nos va a permitir calcular el peso de la capa arable de una hectárea, la disponibilidad de nutrientes, el espacio poroso o la porosidad y la lámina de riego. Bien, ahora pasamos con lo que vendría a ser la porosidad. La porosidad no es más que la cantidad de aire y agua que contiene un volumen del suelo. Es muy variable, depende de la textura, la estructura, el contenido de materia orgánica, el tipo e intensidad de cultivos, la brasa y otras características del suelo y su manejo, ¿no? También tenemos que, como regla general, los suelos bajos, sistemas intensos de producción, tienden a compactarse, y al reducir su porosidad van a perder parte de su potencial de producción. También el crecimiento radicular es satisfactorio con una porosidad de aireación mayor de un 10%. De los suelos arcillosos mal estructurados se encuentran cercanos a este límite, ¿no? Mientras que los suelos arenosos tienen alrededor de un porcentaje de 40%. Y por último, los suelos arcillosos y orgánicos ricos en coloides generalmente tienen altos valores de porosidad. Bien, en el tamaño de los poros, ¿no? En tamaño de los poros tenemos a los macroporos, ¿no? Estas son mayores de 0.8 milímetros, en las cuales permiten la circulación del aire y del agua. Generalmente se encuentran en los agregados, y estos van a alojar a las raíces, a los hábitats para algunos animales del suelo, mientras que en los microporos son menores de 0.08 milímetros, retienen el agua después del drenaje, transmiten el agua por capilaridad, alojan bacterias y hongos y pelos radiculares. Y los poros pequeños, ultramicroporos, retienen el agua higroscópica, excluido para la mayoría de microorganismos, ¿no?
Los microporos los vamos a encontrar en suelos arcillosos con poros pequeños, y a los macroporos, estos son con mayor en suelos arenosos, ¿no? Como se puede observar en la imagen, tenemos a la partícula, a la cámara de aire, donde se va a almacenar el agua después del drenaje, y junto con el aire, ¿no? Las películas de agua, y se señalan los poros. En la importancia de la porosidad, esto nos va a permitir la circulación de aire y movimiento de los gases, la retención y movimiento del agua, la transferencia de calor. A mayor porosidad, mayor conductividad térmica, y también tenemos el desarrollo y crecimiento de radicular. Bien, los factores que afectan la porosidad tenemos al tamaño de la partícula, a la agregación, a la compactación y a la materia orgánica, ¿no? Bien, también los factores que afectan a la aireación tenemos a la textura, a la estructura, a la densidad aparente, a la porosidad, al contenido de materia orgánica y a la compactación. Luego tenemos el agua en el suelo, ¿no? El agua vendría a ser muy importante, ya que satisface el enriquecimiento de agua de las plantas, solución suelo, donde las raíces absorben sus nutrientes, ¿no? Claramente, como se sabe, el agua nunca va sola, ¿no? Sino va acompañado de algunos elementos o nutrientes que va a necesitar la planta, en la cual esto absorbe gran cantidad, y como se sabe, para la planta solo utiliza un 5% de lo que absorbe, ¿no? El resto es expulsado, se evapora, ¿no? y comienza un ciclo. Y luego tenemos el proceso de formación de suelos, y íntimamente está relacionado con el aire del suelo. En lo que vendría a ser molécula del agua, sus propiedades es la polaridad, un puente de hidrógeno, la hidratación, a la cohesión y adición, y la tensión superficial. Como se puede ver, el agua contiene átomos de hidrógeno, átomos de oxígeno, ¿no? Como decimos, lo que vendría a ser el H2O. Bien. En energía del agua tenemos que la retención, el movimiento, la absorción, son fenómenos relacionados con energía. También el agua se desplazará de una zona de alta energía libre a otra baja energía libre, ¿no? También tenemos que las fuerzas que afectan a la energía libre del agua son las fuerzas mátricas, osmóticas y gravitacional, ¿no? Y el agua y el suelo, lo que vendría a ser agua capilaridad, agua hidroscópica. Lo que vendría a ser el agua hidroscópica, por más de que las plantas estén pasando por una escasez, estas no llegan a absorberla, ¿no? Ya que esto vendría a ser muy dañina y ocasionar daños severos en la salud o en las plantas, ¿no? Es por eso que esta agua hidroscópica no lo absorbe las plantas. Bueno, esto es el video de hoy. Espero que les haya gustado y les sirva para irse llenando de conocimientos para nuestra vida y ponerlos en práctica en el campo, ¿no? Y eso sería todo. Muchas gracias y nos estamos viendo en un próximo video. Hasta luego.